Reitero pues el agradecimiento de todo el equipo del Colegio de San Ildefonso por recibirlos esta tarde y me gustaría presentarles al poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador del Colegio de San Ildefonso, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Débora. Sean todas y todos bienvenidos. Los que trabajamos en este recinto histórico, es un honor contar con su presencia, a luchadores sociales de hace muchas décadas, a víctimas de la violencia del Estado, también de hace tiempo, de los años 70, y a quienes son padres de algunas de nuestras víctimas más cercanas en el tiempo y que tenemos más presentes en la piel, que son los hijos de Ayotzinapa, los muchachos de Ayotzinapa. Yo quiero decirles que están en una casa de estudios. Este colegio de San Ildefonso se edificó hace más o menos 450 años para ser lo que sigue siendo hasta el día de hoy un espacio de encuentro, de diálogo, de transmisión del conocimiento. Desde aquí, durante todos estos años, se ha imaginado el futuro y se ha pensado el presente. Desde los primeros jesuitas que llegaron a este recinto y que lo levantaron, aquí en parte se concibió la independencia. Aquí pasaron una noche el cura Hidalgo de Morelos. Aquí se pensó y se ideó el pensamiento contemporáneo, el pensamiento moderno en tiempos de Justo Sierra y Camino Barreda. Aquí se dieron las primeras ideas de la educación laica. Aquí se dieron las primeras conferencias, las primeras reflexiones de marxismo prácticamente en el continente americano. Aquí en el 68 hay algunos de ustedes que lo recuerdan mejor que yo, y mejor de los que somos menores. También se pensó un nuevo mundo, también se imaginó un nuevo mundo, y por eso fue agredido por el Estado con el famoso caso. De manera que estamos en un recinto de pensamiento libre, de pensamiento crítico, en un recinto que ha sido espacio de reflexión, de crítica, de pensamiento, de transmisión del conocimiento durante cientos de años, y por lo tanto el que hoy estén todos ustedes y todos ustedes aquí para pensar. Ya puse a ayudar a algún niño. Para pensar en nuestro tiempo y para pensar en el futuro nos da mucho gusto, porque simplemente también estamos rindiéndole honor al espíritu de este espacio como constructor de futuro y como espacio de memoria. No voy a presentar a quienes prácticamente todos los que estamos aquí conocemos, porque lo va a hacer quien moderará esta mesa, a quien le doy la bienvenida y le agradezco, a Julieta Megliano, que conduzca esta mesa, y nosotros, el personal del colegio, pues pasaremos a escuchar y a participar con nuestra presencia de este acto tan significativo para el colegio. Bienvenidos todas y todos. Buenas tardes. Los moderadores seremos yo, que soy Julieta Mellano, Donovan Mendoza. Y antes de iniciar el foro, queríamos hacer una breve presentación del sentido de por qué hacemos esto el día de hoy. En el patio principal de la escuela a la que fui en Buenos Aires había un espejo pegado en uno de los muros. En él estaban los nombres de los estudiantes que fueron desaparecidos en la década del 70 durante la última dictadura militar. Abajo de sus nombres había una leyenda que decía: así se veían. La generación a la que pertenezco es hija de los desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos.
Ellos tenían el rostro que teníamos nosotros la primera vez que nos vimos en el espejo, 15, 16, 17 años. Pero también sabemos, y eso gracias a una lucha de los familiares y compañeros que continuaron hasta el presente y que hemos heredado nosotros como lucha, que eran jóvenes que desaparecieron por pelear por un país distinto. Jóvenes con una claridad política extraordinaria y una conciencia que los llevó a ir hasta las últimas consecuencias con el objetivo de combatir al Estado represor, enfrentando el miedo y el horror que se vivía para liberar ese país. Hacemos este foro para hacer memoria, pero no cualquier memoria. Hacer memoria del sentido de las luchas de quienes hoy no están y del legado que hoy nos toca recrear. Hacer memoria para comprender el entramado y la responsabilidad del Estado en estos crímenes, que no solo afectaron y afectan al grupo que se atacó, sino a todo el conjunto de la sociedad en este país y en todo nuestro continente. Queremos poner en el centro el debate sobre el genocidio, porque nos han dicho muchas veces que llamar genocidio a lo que ocurre actualmente en México es exagerado, que está fuera de contexto o que no responde a sus características propias. Pero el genocidio para nosotros y muchos otros que viven peleando por la verdad en distintas partes de América Latina implica el intento sistemático y planificado de destruir la identidad de un pueblo, la identidad de los oprimidos e imponer la identidad del opresor. Y la identidad es finalmente la que le da sentido a lo que somos como pueblos, la identidad de las resistencias, la identidad del originario, la identidad de lo que nos pertenece. Lo que se busca con aquel plan sistemático es finalmente la desarticulación del conjunto de la sociedad y su rearmado en función de los intereses de quienes dominan, intereses económicos, políticos y culturales. En México no hubo un golpe de Estado ni un gobierno militar como sí existió en otras partes de nuestro continente en las décadas del 60 y 70. Pero si repasamos una breve cronología gracias al trabajo del Comité 68, vemos que ya desde la década del 40 los intereses norteamericanos sobre nuestras tierras se potencian y la idea de América para los americanos o para los intereses de las empresas transnacionales ya estaba puesto o concretizado. Ahí comienza la siembra de narcóticos y aumenta escandalosamente la inversión extranjera. Sino uno de los referentes más importantes, quizás, y el que en palabras suyas dijo que más que jóvenes valientes fueron jóvenes conscientes, los que fueron parte de esa lucha. Importante también porque es el único desaparecido aparecido de ese momento quien pudo dar testimonio de lo que ahí estaba pasando en el campo militar y quien también nos puede acercar la palabra y las razones de esa lucha de aquel momento de la década del 70 y también en el presente, de cómo se continúa con la memoria por verdad y por justicia, pero también el sentido histórico y político y la decisión de haber enfrentado al Estado en ese momento para ayudarnos también a entender las razones de por qué fueron atacados de la manera que fueron atacados. Muchas gracias y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, gracias. Soy Álvaro Mario Cartagena López, yo fui miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo creo que pues sobrevivientes que hayan recuperado de esta guerra sucia que el gobierno implementó contra todos aquellos que nos salimos de los marcos legales de la lucha y que nos incorporamos realmente a un movimiento armado. Somos muy poquitos los que lograron recuperar. Yo creo que del campo militar número 1, porque yo caigo a la Cruz Roja y de la Cruz Roja me sacan donde me iban a operar y me llevan directamente al campo. Ellos no saben quién soy yo todavía, tal es así que sacan a una compañera para que me identifiquen, a la compañera Alicia de los Ríos Merino, que 3 meses antes había caído, y sí, me identifica, y yo llevaba 7 balazos porque di el enfrentamiento a la hora de mi detención, y dice, es el Guaymas, pero con los ojos me dice la compañera, no vaya a aventar a nadie, compa, al tiro, pero con
los ojos me lo dijo, nunca me habló, nomás fue lo único que dijo, es el Guaymas, pero con los ojos, como yo ya tenía, aparte había sido nuestra Comanche, pues yo creo que más que aguantar las torturas, yo ya tenía cierta experiencia a la hora de las torturas, porque ya había caído antes, yo caí en el 74, y a mí me agarró Florentino Ventura, aquel famoso policía, y en el 74 cuando me agarran, pues me torturan, y ya tenía ella cierta experiencia de lo que era la tortura, sabía que me iban a hacer, y que me iban a dejar morir en las torturas, pero yo iba muy fuerte, más que ser valientes. Ahora estoy en contra de un poquito de Pedro Salmerón. Yo creo que fuimos una generación de jóvenes conscientes, que el grado de conciencia que alcanzamos a adquirir nos daba el valor para hacer las cosas que hacíamos, porque le decía yo a una camarada que era más difícil para nosotros ir a repartir propaganda, el periodiquito Madera que hacíamos, que ir, ejemplo, a un banco. A un banco llegábamos y buenas tardes, pasen así, como no, ahorita venimos, pum, vámonos. Y nos íbamos con 3, 4 melones. Y en cambio la repartiza no. Una repartiza contemplaba de cuenta 3, 4, 5, 6, 7 días estar revisando la fábrica, que no hubiera policías, que no pasara la patrulla. Y así eran sectores así muy fuertes de fábricas que atendíamos, como Campos Hermanos, La Herdes, Naucalpan, que son zonas muy difíciles de repartir, y teníamos que repartir el periódico porque era nuestra principal actividad dentro de la organización. Entonces, esa era nuestra principal actividad y eso era el temor de la clase, ¿no? Y todos esos jóvenes que andábamos ahí, yo creo que más que ser valientes, logramos ese grado de conciencia adquirida que nos dio para tener el valor para hacer las cosas, ¿no? Tanto como para hacer un operativo militar, como para hacer un operativo político, lo que era la propaganda armada. Y así era eso, ese era nuestro trabajo diario. No había otra cosa más que eso. Y llevábamos una vida, tratábamos de llevar una vida común, como todas las personas en los barrios que vivíamos. Y esa era nuestra actividad principal. ¿Qué sucedió a la hora de la caída? Me dicen, tú eres el Guaymas, queremos que avientes al Piojo Negro, estoy hablando de 1978. Les dije, sí, lo voy a aventar, ¿y a quién más quieren? A fulano y a sutano también, ¿cómo no? Y claro, yo me sentía tan fuerte de mi conciencia que no aventé a ningún compañero, yo llegué solito al reclusorio, y creo que me mantuve firmes en el sentido de esa fortaleza que tiene uno en la conciencia. Y total que para esto yo no sabía lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Yo jamás pensé que mi madre se iba a meter de lleno a buscarme, y así fue. Cuando yo caigo en la Cruz Roja, me toman una fotografía, sale en los periódicos otro día, y mi mamá desde Guadalajara se deja venir a buscarme, que yo creo que fue una de las cosas, yo creo que fue lo principal que hizo para lograr recuperarme. Si mi madre no se mueve en esos momentos y yo y salgo en los periódicos y me buscan, yo fuera un desaparecido más, definitivamente, porque estaba muy quemado, era un elemento que les iba a servir a la clase en el poder para estarme. Yo creo que eso sí, el nombre que a las 2, 3 cachetadas, al momento que me agarran, cuando me llevan al campo, la primera cachetada iba a decir que el Guaymas, no crean que aguanta uno, no. Las calientes nadie las aguanta, nadie. O sea, que diga yo, alguien aguantó las calientes, no. A las primeras iba a decir mi nombre, y por supuesto, como iba ya con 7 balazos, pues para mí era más fácil decir, pues ahí muere, ¿no? Y que me lleve la muerte, pero no. Me curaron, me cortan la pierna en la operación porque parece que duró 2 o 3 horas sin atención médica, que fue lo que duré. Y me llevan al hospital militar, y ahí a los 15 días veo a mi mamá, y ahí es cuando logro, mi mamá, y junto con una mamá del Comité Eureka de Doña Rosario, que lograron entrar, y yo digo, ahora sí va en serio, ¿no? Entonces, mamá, usted diga que estoy bien, que me vio sano, que me vio esto, y haga mucha
propaganda, y sí, mi mamá andaba, en esa época la apoyaron mucho los del Estunam, a los sindicatos se fue, Situam, etcétera, etcétera, y andaba en joda mi mamá, como toda madre que anda buscando a su cachorro, ¿no? Y sí, logran recuperarme, me sacan del campo militar, pero gracias a una acción que fue de Amnistía Internacional, le llegaron 3,000 telegramas al gobierno de López Portillo, y el gobierno de López Portillo me tuvieron que presentar, así como esté, preséntenlo, pero ya preséntenlo al cabrón. Y sí, me presentaron con el brazo tullido, sin la pierna, y de ser un hombre yo de 80 kilos, por ahí hay una compañera que me vio cuando llegué de 45 kilos, un esqueletito, ¿no? Fueron 2 meses de boda, ¿no? De estar ahí en el hospital militar, pero desde que salí yo lo primero que dije es, me dijeron, no vaya a hablar, cabrón, aquí lo que vio, no diga nada, sí, sí, ¿cómo no? Y no, a la semana que salgo y que me llevan al reclusorio, lo primero que le digo a doña Rosario, quiero dar un testimonio. ¿De qué? De que yo vi en el campo militar a 2 compañeros desaparecidos vivos. Ah, sí, cómo no. Me llevó a Pepe Rebeles, 2 o 3 periodistas, y di el testimonio. Y otro día, eso de lo de hoy, el sábado, el domingo sale la nota en el proceso, que otro día me llevan al campo militar, me sacan y me llevan otra vez al campo, y me dice Salomón Tanús, que era el jefe en esa época de la Brigada Blanca, y me dice, ¿de qué se va a tratar, cabrón? Yo no dije nada, señor, todo. Yo le eché la culpa a doña Rosario, para esto era doña Rosario Ibarra ya, no era cualquier personaje, y le eché la culpa que yo nomás le platiqué a ella, y ella fue la que armó todo, cuando yo fui el que armé todo. Ahora lo platico muy a gusto, ¿no? Pero pues en aquella época yo traía los etcéteras hasta acá, porque sí nos da miedo. Ah, no, que nos da miedo, por supuesto que nos da miedo, y sentimos a la tembladera, ¿no? Pero cuando digo el grado de conciencia que tiene uno para hacer las cosas, es lo que nos da el valor para decir eso, y lo dije, de que había visto a Alicia de los Ríos, y sí, el proceso salió. En el campo militar hay desaparecidos vivos en Guaymas. Yo cuando vi esa nota en el periódico al mes, pues yo dije, pues tenían razón, por eso me sacaron. Entonces, lo triste de toda esta guerra sucia es que de los cientos, si no es que llegamos a ser más de cientos y 500 compañeros, no dejaron a ningún compañero de dirección vivo, a nadie, a ninguno. Todos los que andamos por aquí y allá éramos compañeros de base, de brigaditas, ¿no? Sí, a ningún compañero de dirección de la liga no dejaron a nadie vivo, ¿no? A todos nos los mataron, nos los desaparecieron. Y hasta la fecha, pues seguimos nosotros, a menos las madres del Comité Eureka siguen buscando, igual que las madres de Ayotzinapa, a sus hijos, ¿no? Pero sí es una cosa que esta guerra que emprendió el gobierno desde, acuérdense, todas esas operaciones que hicieron los gringos en América Latina, lo que es la Operación Cóndor, que se vino hasta acá a México, e implementaron esa política de desaparecer a todos los que estábamos en contra del sistema. Yo creo que esta situación no hay comparación con la actual situación de genocidio que está pasando en México, porque pues es el único país en el mundo en donde pasa esto, ¿no? Que de 50, 60,000 desaparecidos, cientos y cientos de muertos en hechos de sangre, dizque por la lucha contra las drogas. Y yo creo que lo único que nos queda a nosotros es seguir insistiendo en que se termine esto, ¿no? Y yo creo que una de las armas principales pues va a ser la educación, ¿no? La educación y la organización de todos nosotros para dar a conocer esto, y que todo el mundo sepa, y que se siga el ejemplo de muchos compañeros que luchan al lado de las madres de los desaparecidos, al lado de las madres de los desaparecidos actuales, que son cientos y miles, y no nos queda más que seguir luchando, ¿no? Gracias. Como participación final,
fuera estudiante de la carrera de Comunicaciones Electrónicas del IPN y miembro del Consejo General de Huelga, que el 2 de octubre del 68 se encontraba en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, donde fuera capturado por el ejército junto a sus compañeros del CGH y encarcelado por 2 años. Recordemos que el movimiento del 68 no fue un movimiento solamente estudiantil. Sus demandas plasmadas en el pliego petitorio eran demandas sociales, por lo cual hablamos de un movimiento que aglutinó a múltiples actores de la lucha social, pero sobre todo a la población en general. Como miembro del Comité 68, ha luchado por sacar a la luz los archivos ocultos de la Secretaría de la Defensa Nacional y denunciar que en Tlatelolco se cometió un grave delito de lesa humanidad, un genocidio en contra de un grupo de jóvenes. A 51 años seguimos sin saber cuántas personas murieron realmente ese día en la Plaza de Tlatelolco. Gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias a todos, a jóvenes ante la emergencia nacional, a los organizadores de este evento. Gracias a Eduardo Vázquez por permitirnos estar en este espacio espléndido. Es un lujo. Muchas gracias. Me pidieron platicar por qué nosotros en el Comité 68 enderezamos una demanda por genocidio en contra de distintos funcionarios del primerísimo nivel del gobierno mexicano, que fueron algunos responsables intelectuales y otros responsables materiales de la represión de 1968. Nosotros hablamos no solamente de genocidio con el motivo de la masacre del 2 de octubre, sino por los distintos crímenes de Estado cometidos a lo largo del movimiento estudiantil, no solo un día, no solo una fecha, no solo una hora, sino un proceso muy largo que inclusive se prolongó más allá del 2 de octubre por varios años y que, como lo está diciendo Aurel Guaymas, se proyectó hacia otras décadas, los 70s, los 80s, ya entrados los años 80s y todavía por ahí principios de los años 90. Es muy importante tener presente esta cuestión. Cuando ocurre la represión del 2 de octubre, el gobierno mexicano reservó los expedientes, es decir, esta práctica que siguen los gobiernos de, pongo entre comillas, lo de reservar, quiere decir cerrarlos. Emiten un decreto donde se prohíbe que alguien pueda tener acceso a los expedientes para ningún fin. Para un fin de investigación académica no se puede, y mucho menos para utilizarlos como material que permite entablar un proceso legal en contra de los responsables. Se vuelven archivos que son inaccesibles, que legalmente está prohibido que sean utilizados. Eso hizo el gobierno de Díaz Ordaz por 30 años. De manera que cuando nosotros quisimos reclamar por la responsabilidad de quienes habían evidentemente participado en la planeación y en la ejecución de los delitos, esto fue imposible durante todo ese tiempo. En ese periodo de 30 años, México fue cambiando. Yo digo que el 2 de octubre ocurrieron muchas cosas. Una primera cosa fue el completo desprestigio del partido de Estado, que era el PRI, y el inicio del derrumbe del viejo régimen. De ahí comenzó. De ahí para acá, cada día, cada mes, cada año, fueron ocurriendo cambios. El resultado más importante de aquel movimiento fue haber despertado la conciencia, pero fundamentalmente la voluntad de los mexicanos de organizarse para luchar y construir un nuevo país. Creo que ese es el elemento fundamental, y eso es el proyecto que no estaba dicho, que estaba implícito. Ese fue el proyecto que el gobierno decidió
atacar ese 2 de octubre. La represión del 2 de octubre obviamente tenía un propósito inmediato, que era detener a la dirigencia política del movimiento que venía creciendo día con día. Pero más allá de ese propósito, también el gobierno reprimió pensando en mandar una señal para el futuro. Por eso, cuando dice acá en la presentación Julieta, se trata de honrar a los que ya no están, yo digo que se trata de honrar a los que no están y se trata de convocar a los que sí están y a los que vendrán para sumarse a esta lucha por transformar el país, por transformar el mundo. El gobierno de entonces lo entendió así y se decidió a destruir una generación. Destruir un movimiento quería decir destruir una generación. Y en ese proceso de destruir a una generación, de destruir a un grupo, no de estudiantes, a un grupo nacional, porque como han dicho Julieta y Donovan, aquel movimiento no fue solo de estudiantes, fue un movimiento que convocó a diversas capas de la sociedad mexicana, de todos lados, a obreros, a campesinos, a padres de familia, estudiantes, a profesores, artistas, investigadores, a todo mundo. Hubo una participación de todas estas capas distintas de la población mexicana, y no solo obreros, no solo proletariado, sino fue un movimiento plural. Eso es lo que el Estado mexicano pretendía destruir. Lo que quería entonces era evitar el desarrollo de un proceso futuro de transformación del país que atacara las bases de la oligarquía, que rompiera la desigualdad y que promoviera la democracia y la justicia. Para lograr esto, pensemos que el gobierno llegó al acto del 2 de octubre después de un largo proceso de planificación. Fue planeando, fue perversamente analizando cada una de las situaciones que se fueron dando a lo largo del movimiento, y fue incorporando la experiencia que desde antes de 68 ya tenían cuando combatió a distintos movimientos políticos y movimientos sociales, como los movimientos sindicales, los ferrocarrileros, por ejemplo, al magisterio, a los campesinos, a petroleros, a muy variados sectores que en distintos momentos se manifestaron en lucha, y fue incorporando esta experiencia, y todo eso lo utilizó para planificar de qué manera iba a destruir el movimiento. En 68 se cometieron delitos diversos. Hubo secuestro, la policía, las diversas policías y las fuerzas armadas, las fuerzas represivas del gobierno, cometieron toda clase de delitos: homicidios, secuestros, tortura, asaltos. Ellos mismos destruyeron patrimonio nacional, destruyeron muchas escuelas, agredieron escuelas del Politécnico, de las normales, de la UNAM, etc. Esos delitos en sí se podían juzgar de una determinada manera. En el derecho internacional, estos delitos, cuando se suman y se demuestra que hay una planificación detrás de ellos y que intervienen elementos ideológicos, doctrinarios, el gobierno fue indoctrinando a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policíacas. Hay documentos y discursos de oficiales de alto rango del ejército dirigidos a la tropa diciéndole: allá afuera, manifestándose, están los privilegiados. Aquí en el cuartel, encerrados, sin poder ir a ver a sus familias, están ustedes, los cuales, los hijos de los soldados que hicieron la revolución y que construyeron este país. Ese es un proceso que el derecho internacional llama indoctrinamiento. Estaba indoctrinando para generar
odio de las Fuerzas Armadas en contra de quienes nos manifestábamos en las calles o participábamos en una asamblea. Por eso, el derecho internacional a estos delitos simples que ya mencioné, cuando los agrupa los llama genocidio, porque son delitos que instrumentan un delito mayor y se les llama delitos instrumentales. Instrumentan un delito mayor que se conoce como delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es el genocidio. Uno de los delitos de lesa humanidad es el genocidio. ¿Qué característica tiene el genocidio aparte de ser planificado? Es un delito que está encaminado a destruir no un movimiento, no un individuo, no atacar a 2, 3 personas, sino atacar a un grupo nacional. Y esto de grupo nacional es importantísimo. No es un grupo de cuates, es a un grupo nacional que representa un movimiento y una línea de interés que afecta a la vida nacional en cualquier sentido. Ese era el interés del gobierno. Por eso, nuestra demanda en contra de los responsables de la represión de 68 y años posteriores es por genocidio, que además tiene otra característica. Hay una convención de Naciones Unidas de la cual México es parte, firmada en 1946, cuando después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que es la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio. Esta convención dice que todos los gobiernos del mundo, con el solo hecho de formar parte de la comunidad de las naciones, están obligados a perseguir los delitos de genocidio independientemente de dónde se haya producido el delito e independientemente también del tiempo. Es decir, no tiene territorialidad para perseguirse y no prescribe jamás. Por eso, Pinochet, por ejemplo, que es acusado de genocidio, es detenido en Europa, porque en Chile está protegido. Entonces, es acusado de acuerdo con la justicia española, que reconoce este carácter internacional del derecho y reconoce el carácter internacional también del delito de genocidio, dado que es en contra de la humanidad entera, y entonces puede proceder legalmente en contra de un chileno allá en España, aun cuando el gobierno chileno no lo solicite. Bueno, ese es el caso de México. En México la acusación es por genocidio, en el caso de 68. Yo me pregunto, ¿cuál es la motivación que está en el fondo de la agresión en contra de los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Es un camión? ¿Es un autobús de pasajeros? No. Los jóvenes de Ayotzinapa son parte de un modelo educativo que son las normales rurales que se construyó en México por ahí en la década de los 20 del siglo pasado, y que fueron un elemento fundamental en la construcción de una nueva cultura popular después de la Revolución Mexicana. Y las escuelas normales rurales fueron ese elemento que permitió, por ejemplo, el mayor avance de la reforma agraria en México después de la Revolución, pero particularmente durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. También fue este periodo de Lázaro Cárdenas como presidente de la República cuando más creció el modelo de las normales rurales y surgió el Politécnico Nacional. El Politécnico surgió para dar posibilidad de que los hijos de los soldados, de los obreros y de los campesinos tuvieran acceso a la educación superior. Ese es el motivo del Politécnico, y es parecido el motivo, la razón de ser de las normales rurales. A los jóvenes de Ayotzinapa no los atacan porque se están organizando para venir a la marcha del 2 de octubre. Los atacan
porque se trataba de frenar ese modelo educativo en un momento donde el neoliberalismo en México estaba encaminado a privatizar la educación. Y entonces es una señal de escarmiento en contra de ellos. Están atacando entonces a un modelo y a un sector de la población. Y es muy importante que lo entendamos de esa manera, porque de otra forma no se explica. Hay una planificación en el ataque en contra de los muchachos. Los muchachos de las normales y el Comité 68 hemos tenido siempre una relación muy estrecha. Muchos de ellos son como nuestros hijos, trabajamos con ellos hombro con hombro siempre, en muchos sentidos, en procesos de educación, construyendo bibliotecas, haciendo trabajos académicos en las normales, muchas cosas de estas. ¿Y por qué digo que hubo un trabajo de planificación en el ataque? Si uno sigue, hoy dice Alejandro Encinas que hay, el subsecretario dice que hay nuevas líneas de investigación, y yo creo que eso es muy importante, porque se tiene que entender esto, pero hay que llegar a fondo. No basta con tener nuevas líneas de investigación, es muy importante seguirlas hasta el fondo, hasta entender este tipo de cosas. No hay ahora, creo, acusaciones de genocidio en esto. Hay acusación de que hay un crimen de Estado, pero eso tampoco basta. Hay que ir al fondo en estas cosas. Cuando se revisa cuidadosamente qué pasó con los muchachos desde que van a Chilpancingo, regresan a Ayotzinapa o a la normal y de ahí llegan a Iguala, queda claro de que los van conduciendo. La policía les va cerrando el paso por un lado y les va abriendo paso por otro lado y los llevan hasta el lugar donde finalmente son agredidos. Y son agredidos enfrente de la zona militar. Es el cuartel militar más grande de toda la región. O sea, ahí no se puede pensar que no hubiera habido, que no estuvieran presentes efectivos del ejército. Hay pruebas de que los muchachos pidieron ayuda, todos fueron protegidos en el campo militar número 1 para que no pudieran ser detenidos hasta que se murieran. O sea, prefirieron eso, resguardarlos allí y que se murieran ahí dentro antes de que aparecieran a enfrentar un proceso judicial y tuvieran que decir y dar información. Entonces, bueno, estos son los procesos de genocidio, dijo Julieta en el caso de Argentina. Igual, aquí a un lado del campo Marte en Chapultepec, Calderón levantó unas estelas muy impresionantes de acero que dijo van a ser el memorial para las víctimas de la violencia. Él se refería a las víctimas de la violencia del crimen organizado. Nosotros decidimos ocupar ese espacio, lo tomamos por asalto y pusimos ahí el nombre de las víctimas de la violencia del Estado. Allí hay, no sé, Romeo, pero cerca de 8,000, 9,000 nombres. Nuestra lista hace 6 años era del orden de 14,000 nombres de víctimas de la violencia del Estado. Aquello es estrujante, aquello es impresionante, porque si ustedes van y ven los nombres, se dan cuenta que hay nombres de familias enteras. Está el abuelito, el que sigue, el papá, el hijo, la hija, la mamá, los nietos, etcétera, y se adivina a partir de los apellidos. Bueno, estamos hablando hoy en México de cientos de miles, de decenas de miles, de desaparecidos, pero desaparecidos por motivos políticos también son decenas de miles, de gente, de luchadores sociales que están desaparecidos, y ese es un genocidio. Porque es un ataque sistemático en contra de un grupo social. ¿Qué grupo social? Aquel que con identidad propia, definida, claramente establecida, lucha por la transformación del país. Hoy
Podemos decir que en julio del año pasado la gente votó en contra de eso. La gente votó en contra de la corrupción, de la antidemocracia, de la impunidad, en contra de la desigualdad y votó por la justicia. Esa es una tarea pendiente. Hoy es el tiempo de la justicia, tenemos que decirlo nosotros. Pasado mañana es 2 de octubre y pasado mañana hay una conmemoración del 51 aniversario de 1968. ¿Por qué seguimos hablando de 68 a esta distancia, 51 años? Porque 68 es una herida abierta, porque 68 encarna la lucha por la libertad y por la democracia, la lucha por la justicia, y esa es una demanda sentida, es una tarea pendiente aún en nuestros días y tenemos que salir a refrendarla. Creo que tenemos en el caso de Ayotzinapa y todos los demás, en los demás casos de agresión en contra de la gente, entender que hay un motivo común, hay un común denominador, que es el ataque en contra de los luchadores sociales que empeñan sus esfuerzos por construir un nuevo modelo de sociedad, un nuevo país, un nuevo ser humano, no solo en el país, sino engarzarnos con las luchas de otras partes del mundo. Hoy tenemos muchísimas tareas más allá de las que teníamos hace 50, hace 60 o hace 40 años. Hoy tenemos que luchar por la preservación de nuestro planeta. Hoy el tema del cambio climático y las alteraciones ambientales es otra forma de cometer crímenes en contra de la humanidad. El deterioro de los recursos naturales, el deterioro de los modelos de educación, la restricción para que los jóvenes accedan a la educación en todos los niveles es parte de ese ataque en contra del grueso de las sociedades del mundo y está presente en nuestro país. Hoy son tiempos de cambio, hoy es tiempo de la justicia. Yo digo, nosotros entendemos este tema de los genocidios de esta manera, tenemos que no dejar de luchar porque se haga justicia, tenemos que no dejar de luchar, tenemos que organizarnos para que un día, como dijera Rosario Castellanos, la justicia venga a sentarse a nuestra mesa. Muchas gracias. Antes de abrir una ronda de preguntas con el público, nos gustaría saber si nuestros ponentes, Cristina, Francisco, Álvaro, quieren tener alguna retroalimentación. Bueno, a la mesa nos llegaron una serie de preguntas, pero también nos gustaría lanzarlas aquí, sobre todo en el orden de lo que acaba de mencionar Félix, ¿no? O sea, que pensemos el porqué, ¿no? El porqué de estos 3 momentos de la historia reciente de México y cuál es el sentido profundo, ¿no? que hay detrás de esto. No sé si alguien quiera preguntar directamente. Directamente, hacer una pregunta directa. Mi pregunta, realmente yo la he hecho con periodistas sobre el aspecto del 68. La diferencia entre los jóvenes del 68 como lucha social y los jóvenes millennials. Realmente es un impacto que se demostró en las urnas. Entonces, ¿qué tanto es importante o creemos que realmente se pueden encontrar las verdades de todo lo que ha pasado? Porque eso es un fenómeno histórico.
¿Alguien más va? Breves nada más, por favor. Una pregunta para Mario y para Yamundi. ¿Qué enseñanzas nos dejaron estos movimientos y cuál fue su falla principal? Y para los padres, ¿qué piensan hacer si con este presidente no se resuelve lo de la aparición de sus hijos? Gracias. Para el señor Mario de la Liga 23, yo tenía entendido que los muchachos nunca asesinaron, únicamente asaltaban bancos para apoyarse. Recientemente, leyendo, supe que quien asesinó al señor Garza Sada fue su propio guardaespaldas. Quisiera yo saber qué hay de cierto en esto, porque yo tengo entendido que los muchachos nunca asesinaron, únicamente obtenían recursos de esa forma para su movimiento. Quisiera saber la verdad, señor Mario, por favor. Voy a repetir algunas de las preguntas porque quizás no se entendieron y aparecieron bastantes de las que nos llegaron en papel. Para los padres aparece recurrentemente la pregunta sobre la impunidad. ¿Qué va a pasar si el gobierno no resuelve? ¿Por qué se han dejado en libertad a tantos que estaban culpados, que estaban presos? ¿Por qué se han dejado en libertad? ¿Y cuáles van a ser las medidas que ustedes vayan a tomar en caso de que no se resuelva la justicia? Y para el Guaymas y también para Félix preguntaban sobre los aciertos, sobre los errores y también sobre esas necesidades que hablaste vos, Guaymas, sobre la educación, sobre la formación, sobre la conciencia, una preocupación que surge de todos nosotros de preguntarnos. Esas son las dudas que han aparecido y la última sobre este evento que generó tanta polémica. ¿Quieren, Cristina? Bueno, pues sobre el caso de nosotros, pues sí, hace mucho tiempo, 5 años que estamos exigiendo la prestación que me den nuestros hijos, pues no, como les dije, con el gobierno anterior pues nos llevó con puras mentiras, ya que con este gobierno pues que nos abren las puertas y todo, pues sentimos otra esperanza más, como que va creciendo y esperemos que no, nosotros tenemos fe y la esperanza de que sí vamos a llegar a la verdad. No tiene por qué quedar impune el caso Ayotzinapa. Por eso nosotros los padres le echamos ganas y no estamos con los brazos cruzados, es que porque no queremos permitir que el caso Ayotzinapa quede impunidad. Es eso lo que le contesto, y por los que están saliendo libres, pues es por culpa del fiscal general de la República, por no retomar nuevas acusaciones, pero también pues es eso que salieron en libertad por la sentencia que fueron doctorados y todo, que sacó el colegiado de Tamaulipas. Por eso salieron libres, sabemos que son responsables, sabemos que ellos saben a dónde los dejaron a nuestros hijos, pero también eso es la que está con versión oficial de la PGR anterior, que ellos construyeron su verdad histórica. Entonces todo pues fue, para nosotros eso fue enterrada, no existe, pero también están involucrados todos ellos, pero eso ya por el fiscal que no metió nuevas acusaciones y pues estamos reclamando también nosotros.
medio entendí la pregunta, a ver si ¿qué esperamos nosotros de este nuevo gobierno? Errores, aciertos. No. Enseñanza. Enseñanzas. Voy, ya te entendí. Yo creo que una de las experiencias más dolorosas y tristes que tenemos dentro de este movimiento de la Liga Comunista del 23 de septiembre fue que no logramos en un momento utilizar otra táctica, porque curiosamente de todas las organizaciones que de aquella época, y voy a hablar por decir un ejemplo de las que yo me acuerdo y de las que conozco, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que son las FRAP, la Unión del Pueblo, el grupo de allá de Guerrero, grupo, ¿cómo se llamaba este? Frente Zapatista, algo así, ¿no? Todos los dirigentes, curiosamente, los dejaron vivos, a todos. Y del MAR también, por supuesto, del MAR a todos los dejaron vivos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque dirigentes de la Liga, a ninguno dirigente está vivo. ¿Estás de acuerdo? A todos los mataron o los desaparecieron. Entonces, de repente haces un balance y dices tú, cabrón, ¿qué sucedió? Perdón, me voy a agarrar como si fuera el periódico. El periodiquito Madera, este era el peligro que tenía la clase. El periodiquito que repartíamos en las fábricas, en las escuelas, este era el temor de la clase, porque pues si tenemos cientos de compañeros muertos y muertos en combates también, y de repente dice uno, y eran compañeros con una preparación tanto teórica, política y militarmente muy superior a todos los que quedamos, nosotros éramos unos, ¿qué te digo?, primerizos, ¿no? Porque todos los compañeros estudiosos y que tenían así toda esa capacidad política, teórica, no dejaron a nadie. Nosotros éramos buenos combatientes, buenos repartidores de propaganda, etcétera, etcétera, pero de los compañeros, así que diga yo, a ver, dejaron a quién, así como a un Pedro Orozco Guzmán, a un Camilo, a un Ignacio Salas Obregón, Ignacio Olivares Torres, ¿no? A nadie nos dejaron. Entonces, esa experiencia, más bien el acierto de la organización, y voy a tratar de contestar la pregunta de la compañera, nos metimos nosotros a luchar por el cambio de sistema, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos que la única manera de lograr este cambio era por medio de una gran movilización de la clase trabajadora, principalmente de la capa baja. Nos íbamos a los sectores principalmente más luchadores, en el sentido de que siempre se ponen a la cabeza de los movimientos, como son el sector metalúrgico, el sector estudiantil, por supuesto, y algunas zonas campesinas que atendíamos en algunos lugares en donde estaba muy desarrollado el campesinado, como Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Que llegaron a etapas superiores de lucha los compañeros. Pero era hablar así como de guerra, pues sí, se oye así, pues sí, es una guerra, y es una lucha de clases, y teníamos que defendernos. No, hombre, nosotros, de repente, cuando caí en Guadalajara la primera vez, todos los maestros dijeron, el Cartagena anda de guerrillero, pero si era bien tranquilo, y era esto. Pues sí, nosotros queríamos repartir propaganda, queríamos ir a las fábricas con los estudiantes, pero ¿qué sucedió? Nos empezaron a golpear, praca, y teníamos que defendernos, por supuesto, porque así de poner el pecho y como lo puso, no recuerdo quién es el que le pegaron la cachetada y pon la otra, no, espérame, no. Y así tenemos cientos de compañeros desaparecidos y cientos de compañeros que murieron en combate. Y entonces era una guerra muy desigual, por supuesto, porque por eso utilizábamos esa táctica de pegar y correr, o lo que es la misma, la táctica guerrillera.
pero nosotros, ¿qué más hubiéramos querido? Que nos dejaran repartir propaganda sin armas, sin nada. Pues es muy difícil esto, ¿no? Es una vida que está por el camino, como decía un estudioso ahí, que está sembrado con la sangre de muchos compañeros, y de repente te enteras que murió fulano, sultano, mangano, o las compañeras sultanas y manganas. Puta, qué triste, cabrón, ¿no? Porque eran gente muy estudiosa, muy honesta, cabrón, ¿no? Gente muy honesta, y hasta la fecha, digo, los que quedamos por ahí, que andamos en el trabajo, pues es nuestra característica, ¿no? Somos honestos, somos trabajadores, y más que valientes, somos gente consciente que todavía tenemos el valor de dar el testimonio, porque a pesar del miedo, porque sí nos da miedo, pero eso de que tuviéramos una actividad meramente militar, no. Nosotros, nuestro trabajo principal era el trabajo de educación y organización, y las tareas militares las dejamos, por supuesto que eran importantes, porque pues, a nosotros nadie nos daba que nos dijera, oiga compañero, mire, por el madero le vamos a dar 10 pesos, aunque hubo casos, que le dábamos el periódico y nos daban 2 o 3 pesos, y le decíamos al compañero, no, espéreme, quédese con ellos, compañero, no, agárrenlos, de algo les sirve, y por supuesto los agarraba, ¿no? Pero eran 3 pesos, que eran por decir unos 20 pesos de ahora, ¿no? Pero así hubo casos de compañeros, aunque siempre ya después sabían que era regalado el periódico, ¿no? Entonces, creo que se contesta en cuanto a eso, lo de Garzazada, pues es una cosa así que parece ser que el compañero que anda en ese operativo, sí, parece que cuando se le da un balazo o 2 al guardaespaldas al chofer, lo comenta el compañero que el chofer todavía balaceado de aquí saca la pistola y tira 3 o 4 balazos, alcanza a tirar y directamente mata a los 2 compañeros que iban atrás en la camioneta con Garzazada, y a Garzazada le dan un balazo también en el pecho. Claro, que esto, y sí, se vio una cacería tremenda, al grado tal que a los 15 días nos agarraron a 2 dirigentes de la organización, haz de cuenta, por decir un nivel así de tipo como Gamundi, y nos agarraron a Gamundi y nos agarraron a Raúl Álvarez Garín, de la 2-3, que era Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral García, que eran 2 compañeros que anduvieron, que tenían ya 3 o 4 años luchando. Los agarraron, los torturaron, les metieron fierros candentes en las piernas y los mataron a golpes, o sea, con martillazos en la cabeza. Y eso, pues a nosotros, como siempre decíamos, que nos dolió valía más la vida de ellos 2 que todos los Garzazada, ¿no? Pero aguantamos y seguimos en la lucha, y caímos presos algunos nos logramos incorporar otra vez a la organización. Y que era muy difícil, no era tan fácil. Ahora yo digo, ¿te vuelves a incorporar, no hay más? No, ya no le entro. No, pero en aquella época pues tenías ese grado de conciencia y te incorporaste otra vez, ¿no? A seguir en ese camino tan difícil. Dos, 3 ideas. Yo digo en 2 momentos el asunto, en 2 momentos el asunto de experiencias y de positivos y negativos. De positivo, yo diría, en el momento del movimiento 68 el 68 rompió con la práctica de la dirección política unipersonal y puso por delante siempre el valor de lo colectivo. Eso era el Consejo Nacional de Huelga como máxima instancia de dirección política en lugar de los caudillismos, que era la práctica común en los movimientos previos, de suerte que tenías un movimiento sindical muy fuerte, muy poderoso. El magisterio, por ejemplo, detuvieron a Otón Salazar y el movimiento magisterial va para abajo.
En el movimiento ferrocarrilero ocurre lo mismo, detienen a Vallejo y a Valentín Campa y el movimiento cae. En otro orden, no en el caso de dirigentes como estos que mencioné, sino de otros dirigentes con un menor compromiso político, se decía, a un dirigente sindical lo encierran en un salón en 4 paredes en Palacio Nacional, transan con él y la huelga se acaba. Eso es lo que venía como experiencia antes de 68, y 68 se sustituye por una dirección colectiva que es el Consejo Nacional de Huelga, avalado por los comités de huelga en cada escuela, las brigadas recorriendo la ciudad y el país por todos lados. En términos de errores, nosotros no, el nuestro era un movimiento democrático. Hay quienes dicen hasta un movimiento pequeño burgués, por lo que ya mencioné, cómo era la estructura del propio movimiento, y no podía ser de otra manera dada la naturaleza. Nosotros fuimos capaces de construir una fuerza política muy importante, prácticamente inatacable. Por eso el gobierno decide la forma de represión de Tlatelolco. En Tlatelolco hay una manera de represión donde se trata de que nadie tenga escapatoria. El ejército monta 3 anillos, 3 círculos alrededor de Tlatelolco. Uno alrededor del edificio Chihuahua, otro alrededor de la plaza y otro alrededor de la unidad entera. La lógica ahí es que nadie escapara, y nosotros no fuimos capaces de darnos cuenta de eso. O sea, ese es uno de los errores importantes. Ahora, en un segundo momento, a la hora de emprender las demandas, aunque fueran finalmente 30 años después, a pesar de que lo estuvimos intentando durante 30, cuando finalmente se pudo, yo digo, una de las virtudes grandes del proceso que se desencadenó hasta llevar a Echeverría a estar 2 años y medio en prisión, cosa que muy poca gente sabe, porque los medios se han encargado de ocultarlo, pero Luis Echeverría, expresidente de la República, estuvo 2 años y medio en prisión y le dieron su casa por prisión, se supone que en función de la edad y por problemas de salud. Pero ¿qué es lo que llevó a poder organizar este proceso? Mucho trabajo de estudio, mucho trabajo de investigación e ir documentando paso por paso cómo se había dado todo el proceso represivo de 1968 y de después, hasta demostrar esto que dije yo hace un rato, que se trata de una serie de acciones fríamente planificadas, fríamente calculadas, hasta tipificar esos delitos en contra de la humanidad. Como elemento importante, yo diría, el total apego a la historia. De 68 se pueden decir cualquier cantidad de cosas. Lo que jamás se puede decir es que en 68 la dirección del movimiento en algún momento se hubiera apartado del mandato de las bases, del mandato de las masas por un lado, pero por otro lado también se tiene que decir que tomando este mandato de las bases estudiantiles y populares fue siempre capaz de ejercer su responsabilidad de dirección política. Nunca nadie eludió eso. Lo dice Raúl en su libro La Estela de Tlatelolco. Dice, dirigentes o representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, porque por ahí surgió una idea de alguien que para eludir la responsabilidad dice, no, yo no era dirigente, yo era mensajero entre la Asamblea y el Consejo. No, el grueso de la dirección política de 68 tuvo la determinación de asumir su responsabilidad como dirección política en todos los sentidos, para bien y para mal. Y esa es una enseñanza que tenemos que rescatar hoy en día, porque hoy estamos ante la necesidad de reconstruirnos,
de reconstruir organización política en el país, las cuales no van a avanzar mucho si no somos capaces de organizarnos y hacerlo de manera que cada sector de la población, cada sector de la sociedad sea capaz de identificar sus demandas, sus responsabilidades y tomar el papel que le corresponde. Quiero tomar la palabra. No, Por el tiempo. Puede ser un minuto. sí, un minuto. Bueno, ahorita van a pasar. Bueno, yo soy estudiante del Politécnico. Nada más quiero hacer una observación a la mesa, sobre todo al compañero Mundi, que efectivamente se percataron de ese error el 2 de octubre, pero yo creo que debieron haber tomado más conciencia, dado que andaban tras sus pasos de ellos, sobre el Consejo Nacional de Huelga. Y claramente lo tenemos, no sé, para muchos de los que vivimos el cerco del casco de Santo Tomás, se había corrido el rumor de que se iba a reunir ahí el Consejo Nacional de Huelga. Por eso fue la hazaña de habernos aventado miles de policías y del ejército para que ahí los detuvieran. El mismo caso fue para el 18 de septiembre del 68 en la ciudad universitaria. ¿Sí? El objetivo del ejército no era tomar la ciudad universitaria, era tomar al Consejo Nacional de Huelga, iba a sesionar. No sesionó porque, bueno, muchos han de saber que muchos llegaron tarde y no se pudo, llevar a cabo la reunión que se tenía prevista por el Consejo Nacional de Huelga. Entonces, yo pienso que el error fue más que nada ese, que debieron haber deliberado que si ya había querer atrapar al Consejo Nacional de Huelga, y tal como lo dice, ¿no? El gobierno cada vez que destripaba un movimiento era deteniendo a los dirigentes como a Vallejo, a Valentín Campa, a Otón Salazar con el MRM. Entonces acá pues iban a utilizar la misma estrategia. Entonces el error fue ese de no haber deliberado, decir, al parecer también hubo una desobediencia porque se les dijo a varios miembros del Consejo Nacional de Huelga que no asistieran el 2 de octubre y asistieron. Fue un error muy grande. Bueno, para cerrar, apareció una pregunta acá que decía que además de ir a las marchas y formarnos como estudiantes, ¿cómo podíamos apoyar estas luchas? No vamos a responderlo porque no tenemos la solución a eso exactamente, pero sí creemos que espacios como estos, la presencia de todos ustedes, como el legado vivo de una lucha que continúa hasta el presente y que da testimonio de que un genocidio no implica solamente el exterminio de cierto grupo ni el ataque a cierto grupo, sino que implica la realización simbólica o lo que es más importante, el plan sistemático de aniquilar la expresión social y nacional de un pueblo, la identidad originaria, la identidad rebelde, la identidad indígena, la identidad popular. Entonces, tener vivos estos espacios y poder recrearlos e incluso apropiarnos de las causas por las cuales lucharon, que siguen vigentes, y como decía el Guaymas, como decía Félix, y como representan los padres de Ayotzinapa, de la lucha que llevaron sus hijos y que nosotros seguimos y continuamos por un país libre, por una América libre. Eso es, digamos, nuestro mayor desafío, y encontrar los orígenes de por qué se suceden estas cosas, qué es lo que implica el genocidio, es borrarnos las memorias de por qué lucharon los que nos antecedieron. El desafío nuestro es recuperar esa memoria y también recuperar el legado de lucha y tenerlo en el presente, porque la justicia no ha llegado, porque la impunidad continúa y porque seguimos viviendo en países que no respetan nuestra libertad y que están sujetos a intereses que no son los
pueblos. Entonces, ese es en parte el desafío y tenemos que seguir buscándolo y buscándolo con todos ustedes. Así que agradecemos mucho su presencia. Queremos seguir caminando. El miércoles a las 4 de la tarde sale la marcha de Tlatelolco. Ya lo nombraron por acá, pero yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sé que Raúl Álvarez Garín fue uno de los principales impulsores de todo esto y de encontrar la verdad, y hoy estaría acá con nosotros. Él murió en la noche del 26 de septiembre justamente del 2014, así que también lo recordamos. Y los invitamos a la marcha del miércoles, sale a las 4 de la tarde en Tlatelolco y continuamos todos los días luchando y marchando por la verdad, no solo en México, sino en toda América Latina. Gracias a Eduardo Vázquez y a todo el personal de este lugar tan especial por habernos recibido y darnos el espacio para estos encuentros de reflexión que tan necesarios resultan. Gracias, muchas gracias.